¿Cuántos saben que Jesucristo vino a deshacer las obras del diablo? Dice el Señor que tenemos que creer en Él, porque sin fe es imposible agradar a Dios. En la circunstancia que tú hayas venido en este día, para las personas que nos visitan, Dios te trajo a este lugar con un motivo. El Evangelio de Jesucristo se compone de 4 cosas: predicar, enseñar, sanar y echar fuera demonios. Predicar, enseñar, sanar y echar fuera demonios. La iglesia que no esté cumpliendo con estos 4 puntos no está haciendo el llamado de Dios, no está haciendo el mandato que hizo Jesucristo, porque en muchas iglesias se te enseña, pero no se predica. Se sana, pero no se te enseña. Se te predica, pero no se libera. Por eso hay muchas iglesias que están afectadas, ¿sí?, en situaciones donde los miembros son sanados, ¿sí?, son restaurados, pero no son liberados. Y el mandato que dio Dios a través de su Hijo Jesucristo es que hiciéramos estas 4 cosas en todo el mundo. Hay un proceso que tenemos que hacer, pero para eso tenemos que prepararnos. Ahora, Jesús primeramente preparó a 12, y después de esos 12 salieron más, y el día de hoy hay muchos más en todo el mundo, y entre ellos estás tú. Si Dios nos trajo a este lugar de Nacajuca, Tabasco, es para bendecir. Sabemos que las cosas no es fácil. Sabemos que hay obstáculos como en toda la vida del ser humano aquí en la tierra, pero dijo claramente Jesucristo, pero confiar, porque yo ya he vencido el mundo. Si el Padre Celestial lo está diciendo que tenemos que confiar, pues hay que confiar, aunque las circunstancias aquí en tu vida, en la tierra, en tu casa, en tu trabajo, digan lo contrario. Y tú debes declarar, Jesucristo es mi Señor, y si Jesucristo lo dijo, Él lo va a hacer, porque Él va contigo adelante, Él va contigo adelante. Dale una ofrenda de aplauso al Señor. Para las personas que nos ven por el internet, Dios me los bendiga. Un cordial saludo de parte de aquí, de la Iglesia del Tabernáculo de Nacajuca, Tabasco, México, para los países de América del Norte, América Central, América del Sur, y para los de Europa. Para los de Europa y hasta donde llegue esta señal. Dios me lo bendiga. El tema de hoy que vamos a tratar es precisamente el ministerio de Jesús. ¿Sabías que hay muchas, se dice terrenalmente, muchas religiones que te hablan de Jesús, pero no están cumpliendo lo que dijo Jesucristo? Se pelean por hacer edificios. Cada quien quiere tener el edificio más grande. No es malo el edificio, pero lo que nos mandó el Señor primeramente es hacer discípulos. ¿Para qué quieres el edificio si no tienes personas discipuladas? Ahí estaría diciendo el Señor, hijo, no estás obedeciendo mi mandato. ¿Cuántas personas, cuántas iglesias de otras denominaciones, de otras religiones, sí, lo primero que hacen, compran el terreno, que no es malo, que construyen, sí, pero el mandato de Dios y los discípulos, por eso pasan 10, 20, 30 años y son los mismos miembros. ¿Por qué? Porque no están discipulando a nadie. Y abren otras misiones, aunque sea con 4 personas, con 5 personas, y siguen siendo las mismas de hace 3 años, las mismas de hace 5 años, porque no están obedeciendo el mandato del Señor. El mandato que Dios dejó a través de su Hijo Jesucristo es que Jesucristo vino a predicar, vino a enseñar, vino a sanar y vino a echar fuera demonios. Predicar, enseñar, sanar y echar fuera demonios. Eso es lo que tú te tienes que aprender. Eso es lo que Dios quiere que tú lo lleves a tu vida propia. ¿Sí? Tenemos que predicar. ¿Qué vamos a predicar? El Evangelio del Reino. El Evangelio del Reino. Muchas iglesias, muchas denominaciones nomás te hablan de Jesús,
pero le temen predicar el evangelio del reino. Ayer veíamos con los líderes y mentores, ¿sí?, que el Señor, que en la Biblia viene más de 140 veces que Jesús enseñó sobre el evangelio del reino, sobre el evangelio del reino. Se los habló en parábolas, se los habló, se los enseñó, se los predicó, pero al tiempo de hoy muchas iglesias no hacen esto, no están haciendo la voluntad de Dios, están cortando, están hablando de otro evangelio. Si no están cumpliendo estos 4 puntos, están enseñando otro evangelio, están enseñando otro evangelio diferente. Sí, eso es algo que tú lo debes de saber, llévalo a tu corazón, porque la misma Biblia dice que vienen tiempos peligrosos, donde vendrán falsos profetas, falsos evangelistas, falsos pastores, falsos maestros, a desviar a los que ya están en el camino de Dios. Entonces, ¿cómo vas a ser enseñado? ¿Cómo vas a ser, cómo te van a enseñar? ¿Cómo te van a predicar si no vienes? El faraón, el trabajo tipo del faraón está haciendo su labor. ¿Cuál es la labor que está haciendo? Que tú como varón o que tú como mujer no le dediques tiempo a las cosas de Dios. ¿Sí? De una década para acá se ha intensificado que el hombre tiene que trabajar hasta 12, hasta 15 horas toda la semana. Y la pregunta es, ¿y cuándo le dedica tiempo a Dios? Vemos en el ejemplo de Moisés, en el Antiguo Testamento, cuando Moisés le dice al faraón, deja ir a mi pueblo para que me sirvan. El faraón le dice, no, deja estar pensando de hacerle fiesta. Al contrario, ahora les viene más trabajo, ahora te viene más trabajo, ahora te viene más trabajo. Entonces, ¿cuándo vamos nosotros de predicar el reino si tu cuerpo siempre va a estar cansado? Por eso dice el Señor en el libro de Josué, solo te pido que te esfuerces y seas valiente. Hay muchas personas en todo el mundo que tienen el tiempo para que sean enseñados y predicados para sanar y echar fuera demonios. Ese trabajo no nada más es para el pastor. Ese trabajo es un mandato de Dios que tú también lo puedes hacer, pero tienes que cumplir con esos 4 puntos. Primeramente con que seas enseñado y seas predicado. En esta mañana que estamos de aniversario, el Señor ha hablado que viene una nueva temporada, ¿sí?, para tu vida, una nueva temporada para esta iglesia. Y tú y yo tenemos que estar a la expectativa, ¿sí?, de estarlo esperando. Pero el diablo va a querer ponerte zancadillas, obstáculos para que tú no lo recibas. ¿Sí? Evita que te venga el espíritu de Amalek. El espíritu de Amalek es aquel que atrasa al cristiano, al más débil. Por eso pone pretextos para no venir a congregarse. Por eso no pone pretextos por no orar. Es que yo no puedo orar. Es que yo no puedo ayunar. Yo no puedo leer. Lo primero que el Señor le enseñó a sus discípulos, y porque sus discípulos se lo pidieron, Señor, enséñanos a orar. Mucha gente allá afuera no sabe orar. Nomás repite y repite como el loro. Dios no te mandó a repetir, hijo. Te dio un ejemplo. Te dio un ejemplo a ti y a mí con el Padre Nuestro. Pero en ningún momento dice el Señor que lo tengas que estar repitiendo 70 veces. No, es un modelo de oración. Es un modelo de oración. Y cada uno de ustedes tiene su modelo. ¿Y cuál es el modelo? Hablar con el Padre. Que agarres el celular espiritual, te arrodilles y empieza a hablar con el Señor. Ese es el modelo. Vamos al libro de Mateo, capítulo 4. Versículo 12. Aquí dice, Jesús principia su ministerio. Si tú estás sentado hoy en esta sillita, es porque crees en Jesucristo. Porque si no, no deberías de estar aquí. ¿Ya lo tienen? Mateo 4:12. Dice, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea.
Y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en las regiones de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. ¿Cómo estaba el pueblo? Dice que estaba sentado en tinieblas. Hay muchas ciudades, hay muchas rancherías, hay muchos condados que están en tinieblas, ¿sí? Pero dice aquí, y vio una gran luz, y a los asentados en regiones de sombra de muerte, y a los asentados en regiones de muerte, luz le resplandeció. Desde entonces, dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Para aquí, para Nacajuca, para la ciudad de Nacajuca, el Señor te dice: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese es el mandato del Señor. Eso es lo que Él comenzó a predicar. Dice en el versículo 22. Dice: y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Se refiere a los primeros discípulos. Pero mira lo que dice en el versículo 23 y 24. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando. ¿Cómo corrió Galilea? Es el mandato que tú tienes que hacer. Subráyalo o apúntalo. En las sinagogas de ellos y predicando. Entonces, enseñar es una cosa y predicar es otra cosa. Son dos cosas totalmente distintas que mucha gente a veces dentro de la iglesia no conoce porque no son enseñados por parte de los pastores. Dice: ¿y qué le van a predicar? ¿Qué le van a predicar? El evangelio del reino. ¿Y cuál es? Arrepiéntete, arrepiéntete, porque el reino de los cielos se ha acercado. Dice: y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Entonces aquí habla en este versículo de enseñar, predicar y sanar. Pero el versículo 24 viene el complemento. Y se difundió su fama por toda Siria. ¿Sí? Cuando se enseñó, se predicó y empezó a sanar. Por algo está aquí en el versículo 24 cuando dice: y se difundió su fama por toda Siria. Y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, los lunáticos y paralíticos, y los sanó. Aquí se cumplen los 4 puntos del evangelio de Jesucristo, hijos. Sí, Jesucristo vino a ello y Él dijo que nosotros íbamos a hacer aún cosas mayores. La pregunta es que si lo crees, Dios te va a utilizar, pero primero vas a ser preparado. Primero te tienes que discipular. La importancia de ser discipulado. El mandato de Dios fue, el mandato de nuestro Señor Jesucristo fue y dijo: ir y hacer discípulos, no nada más convertidos. En muchas iglesias nada más hay gente convertida. ¿Y cuál es la gente convertida? Aquella que no se le demanda, aquella que va a la hora que quiere a ver el predicador o el pastor o el sacerdote a la hora que quiere. ¿Sí? Da lo que quiere y da nada más lo de él, porque él está ensimismado. Aquí hay una orden clara de parte del Señor que dijo: ir y hacer a todos discípulos. Dice: y los sanó. ¿Cuántos vienen afligidos? ¿Alguno vendrá afligido? ¿Alguno vendrá atormentado? ¿Alguno vendrá lunático, endemoniado, paralítico? El día de hoy va a ser sanado, hijo.
Sí, y no por lo que yo diga, sino por la palabra, porque la palabra de Dios es medicina, no es mi palabra, es la palabra del Señor. Entonces, ¿cuándo es un evangelio diferente? ¿Cuándo? ¿A qué se le llama? Cuando están predicando un evangelio diferente. Te voy a dar 3 puntos. Habrá más, pero yo te doy 3. 1, cuando no se le demanda a la gente. Cuando no se le demanda a la gente. Tú ves que en lo tradicional allá afuera, en las iglesias hay muchos servicios y la gente va al servicio que quiere. La pregunta es, si en la Biblia viene, ¿sí?, que cada pastor va a dar cuenta por sus ovejas, estas personas, ¿quién va a ser su pastor? Porque tienen un montón. Entonces te das cuenta que lo único que tienen es religión y no están aprendiendo lo que es el evangelio de Jesucristo. Número 2. El número 2 es cuando no hay compromiso. Cuando se le tiene que decir a la persona, tienes que llegar temprano, tienes que venir a apoyar en esta área, ¿sí? Tienes que ir a cierto lugar. Y como la persona trae tradición familiar y de generación en generaciones, por eso se le hace difícil el cambio. Por eso dijo el Señor, ¿sí?, la lucha entre 2 simientes, la simiente del diablo y la simiente de Jesús. Pero tú ya hoy, que estás hoy sentado aquí en este 7º aniversario, para nosotros como iglesia local, ¿sí?, Dios nos manda precisamente que la iglesia de Jesucristo sea sanada y sea liberada. El número 3. El número 3 es cuando no hay santidad ni trabajo. El número 3 es cuando no hay santidad ni trabajo. Son aquellas personas que van el domingo a la iglesia, ya escogieron, ya dirigieron a la esposa, al esposo, ¿sabes qué? Hoy no vamos a las 8 porque está lloviendo, porque hace frío. Mejor nos vamos más tarde, a las 6 de la tarde, ya cuando hayamos hecho nuestras cosas personales, ya a lo último le estamos dando las migajas a Dios, ¿sí? Y entonces vienen a la iglesia, entonces ellos empiezan a meter una mala semilla. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente no quieren, personas que no quieren trabajar. Son personas que después de ir a la iglesia, el lunes ya están diciendo groserías. El lunes ya están robando una hoja en su trabajo que no la pidieron, un lapicero que está en su trabajo, un clic. El Señor te va a probar. Nada de lo que hay en tu trabajo es tuyo, ¿sí? Tú ahí eres ciertamente un mayordomo del Señor, que debes de cuidar las cosas y no caer en complacencia, ¿sí? Pero Dios nos demanda que debemos de cuidar esta área. Entonces, en el 3, que cuando no hay santidad ni trabajo, las personas, viene Semana Santa. En todo el mundo se celebra, en la mayoría de los países, la Semana Santa, y es cuando la gente, en lugar de estar en las iglesias, se va a las playas. Ese es el evangelio diferente. Pero cargan una cruz que no sé para qué la quieren, porque se dicen cristianos, pero no están haciendo el evangelio de Jesucristo, y andan allá las mujeres en tanga, en traje de baño de 2 piezas, pero son cristianas, pero llegan a la iglesia. Y para esto vino Jesucristo, y para eso nos puso a mí y a ti, para deshacer las obras del diablo. Y nosotros lo tenemos que hablar, hijo. Nosotros lo tenemos que hablar. Dale una ofrenda de aplauso al Señor. Vamos al libro de Marcos. Marcos capítulo 1. Versículo 14 y 15. Dice, después que Juan fue encarcelado, vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios
se ha acercado. Arrepentidos y creer en el Evangelio. Tenemos que hacer dos cosas de acuerdo al mandato de Jesús. Primero, arrepentidos. ¿Pero de qué te vas a arrepentir? De tu mala manera de vivir. Si tú antes robabas, mentías, decías malas palabras, ¿sí? Fumabas, te drogabas, te emborrachabas, fornicabas, adulterabas, ahora en nueva criatura en Jesucristo das un cambio. Un cambio es dar un giro. Hay personas que nomás dieron 90 grados y están en la mitad de un camino y en la mitad de otro. Debe de ser un cambio, y cambio es cambio, y se tiene que ver reflejado en tu vida. ¿Sí? A eso es lo que se refiere Jesucristo, y dice: arrepentidos y creer en el Evangelio. Luego dice en Marcos 21, del 21 al 27, dice, mira lo que dice aquí: y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. ¿A qué entró Jesús ahí? A enseñar. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo que dio voces, o sea, una persona que estaba endemoniada, y dijo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos. Sé quién eres, el santo de Dios. Mira aquí cómo los demonios, porque él habla en plural, dice que él sabe quién es. Sí, sé quién eres, el santo de Dios. Lo que es triste, año 2015, que hay muchas personas que se dicen cristianas, pero no conocen al santo de Dios. Otros están jugando con el santo de Dios. ¿Sí? Mira lo que dice el versículo 25. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí, diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta, que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Y eso significa, ¿sí?, de que el Señor está hablando del reino de los cielos, del reino de los cielos, del reino de los cielos. Entonces, vamos a ahí mismo en el versículo 1, versículo 34. Dice: y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Los demonios sabían quién era el santo, que era él el santo de Dios. Dijo: ¿a qué viniste? ¿Viniste a atormentarnos? Tú, hijo, que ya conoces la palabra, que ya el Señor te hizo libre. Tú tienes que conocer el Evangelio de Jesús. Para eso en esta iglesia hay 4 puntos, que son primeramente que tú seas evangelizado. Ya estás evangelizado. Ahora tienes que estar afirmado. Y después otros tienen que ser discipulados. ¿Para qué vas a ser discipulados? Para que ahora vayas a ser enviado. Lo que dijo Jesucristo: ir por todas las naciones a predicar las buenas nuevas, el evangelio del reino, el evangelio del reino. Vamos a Marcos capítulo 9, del 17 al 29. Dice: y respondiendo uno de la multitud, dijo: Maestro, traje a ti a mi hijo, que tiene un espíritu, ¿qué?
Tiene un espíritu mudo. Sí, un espíritu mudo. Dice, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes. Dice, y se va secando, se va secando. Son aquellas personas que tienen ataques paralíticos, hijos. Sí, son aquellas personas que tienen ataques paralíticos, que son personas, sí, que luego se van secando, se hacen bastante delgadas porque hay un espíritu que los está atormentando. Dice, y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondió él y le dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Aquí te enseña que el Señor ya les había predicado, ya les había enseñado, ¿sí? Pero había ahí algo, un problemita con los discípulos, como el tiempo de hoy en todas las iglesias. Por eso dijo el Señor, traédmelo, versículo 20, y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho. Jesús no le había dicho nada. Pero eso tiene que ver con la santidad. Habrá ocasiones que tú vayas a algún lugar y nada más aquellas personas que andan en fornicación, en adulterio, lo único que van a hacer, van a sacarte vuelta, hijo. Van a sacarte vuelta, ellos solitos te van a sacar vuelta por lo que tienen ellos. Dice, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando ¿qué? Espumarajos. Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, decía el Padre, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesucristo le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Si puedes creer, al que cree todo le es posible. Si tú veniste aquí para buscando a Jesucristo, Jesucristo te va a ayudar, Jesucristo te va a sanar. Pero tiene que haber un proceso en tu vida, hijo. Hay un proceso. En Jesús está la solución. Solo que tú tienes que pasar por un proceso. Primeramente, ¿cuál? El de creer. Y eso es lo que en el mundo, sí, mucha gente está contaminada, que no cree, quiere las cosas fáciles, por eso van con el brujo. No, hombre, vamos con este brujo a este lugar, vamos a esta ranchería, allá hay un brujo buenísimo allá en Catemaco, México, sí, en el estado de Veracruz, que dicen que son buenísimos, y allá va la gente a las 10, 11, 12 de la noche a hacer pactos con el diablo. Allá sí entregan dinero, les cobran 2,000, 3,000 pesos, y cuando vienen a la casa de Dios nada más dan 20 pesos, o la moneda más chica. Y ahí el Señor te está probando. Entonces le dijo, recuerda que este joven estaba desde niño. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho, porque había una necesidad, hijo, había una necesidad. Tú como padre debes de entender que tu hijo está atormentado. Si tienes alguno de tus hijos en una situación, y no precisamente con ataques epilépticos, pero en otra área, tú debes de saber que tú como padre tienes una necesidad. Mira lo que dijo él. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad, creo. ¿Quién no quiere ver a su hijo sanado? ¿Quién no quiere ver a su hija sanada? Pero hay un proceso que tienes que pasar. Por eso yo te decía hace rato, en muchas iglesias te enseñan un evangelio diferente, donde no hay compromiso, o la misma gente no se quiere comprometer. No, es que eso de estar ahí 4 horas en la iglesia, ¿para qué? Si yo acá nomás con 1 hora, con que yo vaya 1 hora y ya. Eso es lo que dice tu pensamiento, pero eso no es la voluntad de Dios. Y mira lo que dice, y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo. Había 2, espíritu mudo y sordo. Yo te mando, sal de él
y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: Señor, ¿por qué nosotros no pudimos echarle? ¿Sí? Si de ellos estaban con sus luchas, estaban con sus problemas quizás en su casa, o malos pensamientos con el prójimo, mira lo que le dice, y les dijo: este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Tú, como discípulo de Jesucristo, un nuevo estilo de vida es que tú aprendas a orar y ayunar. Ese es el nuevo estilo de vida, oración y ayuno. Hay mucha gente que dice allá afuera: no, yo sí ayuno, presento mi ayuno a las 10, 11 de la noche y me levanto a las 10 de la mañana y lo entrego a las 11. ¿Qué esfuerzo hizo esa persona, ese hombre o esa mujer? Aquí hay palabra de Dios donde se ha enseñado, ¿sí?, que tu ayuno puede ser hasta las 3 de la tarde. Tu ayuno puede ser hasta un día completo, puede ser hasta 3 días, puede ser hasta 7 días, puede ser hasta 21 días, puede ser hasta 40 días, pero eso es un trato entre tú y Dios. La cuestión es que el compromiso que tú hagas con Dios, que no lo vemos, pero sabemos que Él mora en ti, el Espíritu de Jehová mora en ti, lo tenemos que cumplir, ¿sí? Y dice, con oración y ayuno. Por eso en otros pasajes el Señor le decía, los discípulos le decían: Señor, pues enséñanos a orar. Enséñanos a orar. Mucha gente allá afuera no sabe orar. El próximo mes vamos a tener la vigilia. Si tú no sabes orar, ven para que tú aprendas, ¿sí? ¿Para qué? Se pasan a 8 o 10 personas, luego vas a pasar tú. Y lo primero que tienes que hacer es vencer el espíritu de temor que diga: yo no puedo, me da pena, ¿sí? Tienes que pasar acá al frente. Y si no te sientes tú en esa situación, ya con 7 meses, con 1 año o 2 años de estarte congregado, es porque no estás orando ni ayudando. Con todo respeto, te estás haciendo tonto. Te dices ser cristiano, pero no echas afuera ni la basura de tu casa. Vamos a Mateo capítulo 12. A mí me da tristeza escuchar a personas cristianas que dicen: yo no estoy contaminado, ¿sí? Ya Jesús me liberó de esas cosas en la cruz del Calvario, ¿sí? Y es triste ver que en ella o en su familia hay espíritus inmundos ahí, porque si no se les viera su conducta, pero te dicen, este tipo de personas, yo no la necesito, ¿sí? Y hay personas que te remarcan como cegueta, como serrucho, que ya yo no tengo necesidad, que ellos no tienen necesidad de ser liberados. ¿Por qué no tienen necesidad de ser liberados? Porque sus pastores no les han enseñado el evangelio de Jesucristo, nada más se quedaron en 3, en predicar, en enseñar y en sanar. Y hay iglesias que lo que menos se quieren meter es con las cuestiones demoníacas. No, es que eso te da miedo. ¿Por qué te va a dar miedo? Si el Señor Jesús, si Dios nos dio un espíritu de poder, no de temor ni de dominio propio, entonces tú y yo vamos a aplicar la palabra. Entonces mira aquí este versículo, Mateo 12, versículo 43, dice: el espíritu inmundo que vuelve. En la versión mía es el demonio que regresa a tu cuerpo. ¿Ya lo viste? Aquí te lo dice al menos mi Biblia así, para que no te sientas. El espíritu inmundo que vuelve. En la versión Gregorio es el demonio que regresa a tu cuerpo. Si un día salió, si tú le das entrada
por las situaciones, por tu comportamiento, de que va a regresar, va a regresar. Y mira, y grábatelo bien en tu cabecita. Y para las personas que nos ven en internet, claramente está, aquí está la palabra, y hay muchas personas que quieren desatenderse de estos puntos. Dice, cuando el espíritu inmundo sale, aquí está hablando Jesucristo, del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega, la haya ¿qué? Desocupada, barrida y adornada. Aquello que sigue en su lecho, de que ya el Señor lo rescató, lo trasladó, pero sigue con lo mismo, que no quiere orar, no quiere ayunar, no quiere congregarse, no quiere dejar el cigarro, no quiere dejar el alcohol, no quiere dejar la fornicación, no quiere dejar las malas palabras, y él sigue. Recuerda que el que te leí hace rato había un espíritu de sordo y de mudez. También hay otro espíritu de testarudez. También hay otro espíritu de orgullo. A ninguno de ellos los vemos, pero se perciben en la gente, hijo. Se perciben en la gente. Y cuando tú ayunes y ores, tú te vas a dar cuenta en las personas, en su hablar, si están contaminadas o no. Dice aquí, entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él. Entonces vamos a suponer que a este hombre se le salió el espíritu de borrachera, el espíritu de alcohol, y sigue en su maña, sigue en su soberbia, sigue en su orgullo, sigue en su altanería. Dice la palabra que regresa a ese espíritu, pero regresa con ¿cuántos? Y el otro cliente, 8, más los otros que quizás tenga todavía contaminados, puede ser 10, 12 o 14. Por eso a las personas se les dificulta sonreír, por eso a las personas se les dificulta dar testimonio en su trabajo, que soy una nueva criatura en Cristo, que aquel mi jefe, mi compañero de trabajo, aquella que tanto odiaba, ahora te digo, Dios te bendiga, Patricia, Dios te bendiga, Claudia, Dios te bendiga, jefe Antonio, Dios me lo bendiga, Dios me lo bendiga. Y cuando tú les haces eso, bueno, ¿y ahora ¿Qué mosca le picó? Sí, me picó la mosca del evangelio, sí, porque ahora Jesucristo es mi Señor, y ya lo hice como mi Señor y mi Salvador, y ya me dio a mí una nueva vida, aunque las circunstancias digan lo contrario, porque siempre va a haber un venenito cerquita que va a estar diciendo, pero si yo te veo igual, si no has cambiado, sigue la misma persona, soberbia, altanera y grosera que eres. Sí, mira, a esos no los tomes en cuenta, déjaselos al Señor, y a su tiempo Dios va a tratar con él o con ella. Entonces dice aquí, dice, entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrero estado de aquel hombre viene a ser ¿qué? Peor. Subráyalo ahí. De aquella persona que conoció la palabra, que Dios le dio la oportunidad de separarlo totalmente, de que se arrepintiera. Por eso también el primo de Jesús, lo que él predicaba era arrepentíos, cambien su forma de vivir, cambien su forma de vivir. Este lugar estuviera lleno, aquel lugar de abajo estuviera lleno. Aquí han pasado cerca ya de 400 personas que se les ha hablado de la palabra, y el 90% de ellos no quieren nada con el Señor. ¿Por qué? Porque lo único que conocen es religión. Pero llegará un tiempo, sí, ojalá les dé el tiempo de que vengan, porque la Biblia dice que el que va a cerrar la puerta, el que la va a sellar, es Dios, no yo. Y tuvieron su tiempo. Algunos se les ha visitado 1 vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, y te dicen, yo no quiero nada. Jesucristo te dijo, no te preocupes, hijo, no te lo hacen a ti, varón, no te lo hacen a ti, mujer, me lo hacen a mí. Dice, y el postrero estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá
a esta mala generación. ¿Sí? Entonces, ¿qué te quiero hablar con esto? Que esto de la liberación es primeramente para los hijos. ¿Sí? Dios lo dispuso primeramente para el pueblo de Israel, pero después lo extendió hacia los gentiles, a los que lo iban a buscar verdaderamente, ¿sí? De un cambio de vida. Vamos a Mateo 10. A ver, Mateo 10. Del 5 al 8. Mira lo que dice, Mateo 10 del 5 al 8. Y a estos dos envió Jesús y les dio ¿qué? Lo que la gente menos quiere al día de hoy es recibir instrucciones, hijo, porque son ingenieros, porque son profesionistas, porque tienen el conocimiento humano. Pero si supieras lo que te dice el Señor en Apocalipsis, que cómo eres. Eres un pobre. ¿Qué más? Miserable, desnudo, ¿sí? Por eso Él dice que Él toca y el que le abre, entraré con Él y cenaré con Él. ¿A cuántos les ha dado Jesús la oportunidad? Algunos le han abierto la puerta, pero otros se la cerraron, se la rechazaron. ¿Qué es lo que dice el Señor? Sacúdete los pies y ya no vuelvas. Entonces, mira lo que dice aquí. Le dio instrucciones: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino ir antes. O sea que iba a haber un después. Sino ir antes. ¿A dónde? A las ovejas perdidas de la casa de Israel. Por eso el Señor Jesucristo, nuestro Dios, extendió luego el después, a que también viniera el continente americano, a que también viniera el Evangelio, las buenas nuevas, el arrepentidos, el hablar del reino a México, para que llegara al estado de Tabasco, para que llegara al municipio de Nacajuca. Dice, repito, sin oír antes. Dice antes. Versículo 7. Y yendo y predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué es lo que está predicando el Señor Jesucristo? El reino de los cielos. Predicar, enseñar, sanar y echar fuera demonios. Predicar, enseñar, sanar y echar fuera demonios. Dice, sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos y echar fuera. De gracia recibiste y dar de gracia. O sea que si a mí me lo enseñaron, yo lo enseño y tú lo tienes que aprender, y así se va la extensión para recorrerlo hasta lo último de la tierra. La pregunta es, ¿lo crees? Porque dice la palabra que al que cree, todo le es posible y todo es todo, hijo. Entonces, ahora vamos a Mateo capítulo 15. Mateo capítulo 15. En este festejo de aniversario Dios me puso a hablar de ello, y te voy a decir una cosa. Ayer le dije a los mentores y a los líderes que les iba a hablar de otro tema, y anoche que llegaron algunos hijos, yo salí del cuarto y lo comencé a hacer. En menos de 20 minutos estaba resuelto el asunto. ¿Sí? Yo les iba a predicar referente a llenando la casa de su presencia, pero ese es para el próximo domingo. Dice, ¿dónde me quedé? Mateo capítulo 15, mira del 21 a 28, la fe de una mujer cananea. Le podemos poner ahí la fe de una mujer mexicana, tabasqueña. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. ¿A dónde fue? Entonces siempre Jesús andaba en acción, no andaba en su carrito, en su carro 2015. Sí, en ese tiempo él caminaba, habiendo ya caballos, él prefería caminar. ¿Y cuántos al día de hoy lo que menos quieren es caminar? Taxi, llévame aquí al mercado. Aquí, para los que nos ven a través del medio de donde estamos al mercado, serán unas 6, 7 cuadras. Y hay gente
que agarra un taxi para ir al mercado. No quiere batallar. Decía por ahí el profeta Chicoche, lo quiere todo facilito. Dice, y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo, ¿sabes qué es clamar? Ayúdenme, ayúdenme una y otra vez. Y ella decía, Señor, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un. Mira que hace rato fue un hombre con un hijo y aquí es una mujer. O sea que el Señor te está hablando a ti, papá, y te está hablando a ti, mamá. Te está hablando a ti, papá, y te está hablando a ti, mamá. Dice, por un demonio. Y hay gente que les mencionas esta palabra y dice, ¿por qué las mencionas? Ay, es que ustedes nomás mencionan a los demonios, porque aquí está en la Biblia. Aquí está en la Biblia. Allá afuera nada más se te enseña nada más el amor de Dios, nada más el amor de Dios, que todo es amor, que puedes hacer de todo total. El cielo es tan ancho, hasta para que decía un líder, que hasta los perros, hasta incluso los animales malos pueden entrar allá al cielo, porque todo es amor y Dios tiene tanto es su amor, tanto su corazón, que todos pueden entrar. Y qué gran mentira, lo peor de todo, que hay mucha gente que está siguiendo la corriente. Por eso dijo el Señor que iban a conocer quiénes eran los hijos de Dios y los hijos del diablo. Los hijos de Dios y los hijos del diablo. Hay dos tipos, los que son hijos de Dios y los hijos del diablo. Si en tu familia hay personas que no son hijas de Dios y están en el vicio, la Biblia dice que son hijos del diablo, que son hijos del diablo. Entonces dice el versículo 23, pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos desesperados, como algunos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces entre nosotros y no nos deja trabajar, despídela. Yo soy el pastor, hijo, y por algo me puso el Señor como pastor. No te puso a ti para estar sacando gente. Si se va a ir la persona, hombre o mujer, va a ser porque ya el Señor me lo confirme que se tiene que ir. Dice el versículo 24, y él respondiendo dijo, no soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se arrodilló ante él diciendo, mira que ella no conocía de Jesús, pero tenía una fe y no era judía. Y dice, Señor, socórreme, socórreme. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarla a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de las mesas de su Señor. Mira que esta mujer se hizo humilde. Cuántos judíos soberbios, cuántas personas en todos los países que se dicen cristianas, orgullosos, soberbios, pero esta mujer arrodilló porque realmente había en ella una grandísima necesidad en su familiar, en su hijo, en su hija. Entonces Jesús le dice, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Y su hija fue sanada desde aquella hora. ¿Quién la sanó? Entonces el demonio, sin necesidad de irle a reprender, no siempre, algunos van a tener que ir físicamente, pero otros nada más por la fe del papá o la mamá, el demonio se va. Y también quiero entender que en este caso de la hija, porque tenía una necesidad, no dice los años,
En el otro ya era que el otro estaba atormentado desde niño. Entonces el otro decía, papá, llévame, es que yo no aguanto. Y quizás le decían, bueno, ¿crees tú que Jesucristo te puede sanar? Papá, te preguntan, pues sí, creo, ayuda a mi incredulidad. ¿Y tú, chamaco, no lo dice la Biblia? ¿O tú, chamaca? No, pues sí, yo también creo, pues es que a mí me está atormentando. Pero hay muchas cristianas que están siendo atormentados, ya sea ellos o sus hijos, y les vale un cacahuate. Es para los hijos y después para los de afuera. Por eso el Señor a los discípulos dijo, antes primeramente ir, ¿a dónde? Con los judíos. Y el Señor Jesucristo por su inmensa misericordia lo extendió a todo el mundo. ¿Sí? Entonces mira lo que dice en el versículo 24, te lo quiero recalcar. En el versículo 24 Jesús dice, Él respondiendo dijo, no soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Aquí lo que Jesucristo se refería era al pueblo de Israel, que era el único que tenía el pacto con Dios en ese tiempo. Era el único que tenía, pero por su infinita misericordia lo extendió hacia todo el mundo. Y en el versículo 26, cuando dice, respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Sí, Jesús se refería que a los únicos que tenía derecho de dar las bendiciones del pacto eran a los hijos, porque en aquel tiempo a los gentiles, aquellas personas que no conocían, que no eran judías, se les conocía como perros. Mira cómo los comparaba el Señor Jesús. Aquí en Tabasco tienen mucho esa palabrita, ¿sí? Ya ustedes la conocen. Yo la escuché hace 40 años, cuando llegué aquí a Villahermosa. Es lo primero que te mencionan, desgraciado perro. Eres un desgraciado perro. Por eso las personas luego están así. Y te hablo porque yo lo he vivido, hijo. No lo estoy inventando. Dice el versículo 26. ¿Qué buscaba la mujer para su hija? ¿Qué buscaba la mujer para su hija? Liberación. Sí, la mujer no era judía, pero por eso los gentiles eran considerados como perros en aquel tiempo. Sí, Mateo 12, versículo 28. Mira lo que dice aquí. Boca de Jesucristo, el pastor de los pastores, el apóstol de los apóstoles, el profeta de los profetas, el maestro de los maestros y el evangelista de los evangelistas. Mira lo que dice el versículo 28, ¿ya lo tienes? Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Ahora quiero que vayamos a 1 Corintios, capítulo 4. Versículo 20. ¿Ya lo tienen? Porque el reino de Dios no consiste en palabra, sino en poder. ¿Sí? Porque el reino de Dios no consiste en palabra, sino en poder. Porque el reino de Dios no consiste en palabra, sino en poder. ¿Pero cuál poder? El poder terrenal. No, hijo, vamos al libro de Hechos. Vamos al libro de Hechos. Hechos capítulo 1. Ya lo tienen, versículo del 1 al 3. Dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar,
hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quien también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca de él. Después de resucitar, Jesús aparece a sus discípulos y por 40 días les está hablando del reino, les está hablando del reino, les está hablando del reino. ¿Y el reino qué cosa es? Es arrepentir y creer en el evangelio. Por eso vino Jesús. Por eso vino Jesús a deshacer las obras del diablo, y él predicó, y él manda que el mandato de él es predicar, enseñar, sanar y echar fuera demonios. Predicar, enseñar, sanar y echar fuera demonios. Dice, versículo 8, dice, pero recibiréis, ¿qué? Hace rato acabamos en 1 Corintios, ¿sí? ¿Qué fue lo que leímos en 1 Corintios? Dice aquí, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me seréis testigo, no nada más en Jerusalén, no nada más en Judea, no nada más en Samaria, ahora hasta lo último. Aquí nuestro Señor Jesucristo se acordó de América. No fue Cristóbal Colón que lo descubrió, hijo. Ya Jesús lo había creado. Sí, y ahí estaba México, la Zapatillita que conocemos, y ahí estaba nuestro estado de Veracruz, y ahí estaba nuestro hermoso municipio de Nacajuca. Tú lo debes de haber cambiado, tú lo debes de haber cambiado, porque para eso vino el evangelio de Jesús a Nacajuca, para hacer cambios, Primeramente se van a ver espirituales. Sabemos que hay luchas, pero luego vienen los cambios físicos. Ahí viene ya la autopista, y esa va a traer muchos negocios para los hijos de Dios. Dale una ofrenda de aplausos al Señor. Dice, la señal de Jesús para indicar que el reino de Dios había llegado era el ministerio de liberación, echando fuera demonios. O sea que primero el Señor, antes de morir, les enseñó a sus discípulos. Después regresa y durante 40 días les empieza a enseñar el ministerio de liberación, ¿sí? Y después dice, ahora sí, ya no nada más es con los judíos, sino vayan a todo el mundo. Y quiero terminar. Vamos a Mateo capítulo 12. Para aquellas personas que lo cuestionan. Si tu hijo que me estás viendo por internet, deja de cuestionar y créele al Señor Jesús. Haz el evangelio que Él te mandó. Porque mira, para ti es este versículo. Dios te ama. Dios no quiere que estés en contra de Él, sino que hagamos su voluntad. Mateo capítulo 12, versículo 30. Si hay pastores, si hay líderes, si hay en otras iglesias que no quieren aceptar este ministerio de liberación, ya es asunto de ellos. Ellos quisieron estar en un evangelio diferente. Pero míralo, yo quiero terminar y rematar para aquellos que son incrédulos con esto de la liberación. El versículo 30. Y habla Jesucristo. ¿Qué dice? El que no es conmigo, contra mí es. O sea que aquella persona que no esté cumpliendo este mandato de liberación, que después de que Jesús vino, sí, otra vez a enseñarle a sus discípulos referente al reino de los cielos durante 40 días. Hijo, es que a ti no te ha amanecido, pero hoy por el Espíritu Santo, si tú me estás viendo, me estás escuchando en el lugar donde tú vengas, dice el Señor, arrepiéntete, y te está dando oportunidad para que ese complemento que te faltaba lo lleves a tu vida, porque por el Espíritu mismo que tú tienes, es el Espíritu de poder, pero lo tienes apagado. Lo tienes apagado. Y dice aquí el Señor que el que no es conmigo está contra Él. Dice, y el que conmigo no recoge, desparrama. Con eso quiero terminar.